Son las 1 de la madrugada del 8 de abril de 2014. En algún lugar perdido de la selva panameña, una cámara digital se enciende automáticamente. Una foto se dispara hacia la completa oscuridad. 77 fotografías consecutivas, todas tomadas en las profundidades de una selva donde dos jóvenes turistas holandesas llevan una semana desaparecidas. Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Vroon, de 22, habían llegado a Panamá llenas de sueños y aventura. Dos amigas inseparables desde la infancia que decidieron tomarse un año sabático antes de terminar sus estudios universitarios. Un último viaje juntas antes de que la vida adulta las separara. El 1 de abril comenzaron una caminata rutinaria por el sendero El Pianista, cerca del pintoresco pueblo de Boquete. Un paseo de 3 horas que miles de turistas hacían cada año. Senderos marcados. Guías experimentados disponibles. Nada peligroso. A las 11 de la mañana enviaron su última foto por WhatsApp a sus familias. 2 sonrisas radiantes junto a un cartel del sendero. «Vamos a conquistar la montaña», escribió Lisanne. Nunca regresaron. Lo que comenzó como una aventura de amigas se convirtió en el misterio más perturbador de Centroamérica. Porque cuando semanas después encontraron sus pertenencias, descubrieron algo que desafía toda explicación lógica. Una cámara digital intacta con 133 fotografías. Las primeras 90 mostraban su caminata feliz y despreocupada. Selfies sonrientes, paisajes hermosos, la típica documentación de dos jóvenes explorando el mundo. Pero las últimas 77 fotos, esas fotografías fueron tomadas una semana después de su desaparición, en completa oscuridad, en un lugar que ningún rescatista había encontrado. Y revelan algo tan inquietante que hasta hoy divide a investigadores entre 3 teorías. Accidente terrible, crimen calculado o algo mucho más siniestro. Si estás siguiendo esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que vamos a descubrir a través de estas imágenes cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente puede ocurrir cuando dos personas simplemente desaparecen. Lo que esas 77 fotos capturaron esa madrugada no fue solo oscuridad. Capturaron desesperación. 2 de abril de 2014. 6. Chris y Lisanne debían haber regresado hace 5 horas. Sus familias anfitrionas en Boquete comienzan a preocuparse. Las chicas eran responsables, puntuales, siempre avisaban dónde estaban. A medianoche se reporta oficialmente su desaparición. Lo que siguió fue una operación de búsqueda que movilizó a cientos de personas durante semanas. Helicópteros sobrevolando la densa selva. Perros rastreadores siguiendo pistas que se perdían en la humedad. Rescatistas expertos adentrándose en terrenos donde incluso ellos tenían miedo de perderse. Sus padres viajaron inmediatamente desde Holanda. Imagine el horror. Sus hijas habían desaparecido en un país extranjero, en una selva inmensa, sin rastro alguno. La madre de Lisanne, con los ojos enrojecidos por el llanto, suplicaba a las cámaras: «Solo queremos que regresen a casa. No importa lo que haya pasado». Pero la selva guardaba sus secretos. Semana tras semana, nada, los equipos de rescate cubrían kilómetros de vegetación impenetrable. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía. Las familias vivían en un limbo entre la esperanza y la desesperación más absoluta. Entonces, 10 semanas después, un milagro parcial. Una mujer indígena encontró una mochila azul lavada por el río. Era la mochila de Lisanne, en perfectas condiciones, como si alguien la hubiera colocado ahí cuidadosamente. Dentro estaba todo: 2 teléfonos celulares, $83 en efectivo, gafas de sol y, lo más importante, la cámara digital de Chris. Pero aquí comenzó el verdadero misterio. Los teléfonos mostraban algo extraño. Durante los primeros días después de su desaparición, hubo múltiples intentos de llamadas de emergencia. Llamadas al 112, el número de emergencias europeo. Llamadas al 911. Docenas de intentos entre el 1 y el 5 de abril. Pero ninguna se conectó. La señal de celular en esa área era inexistente. Lo más escalofriante, el teléfono de Lisanne siguió encendiéndose esporádicamente hasta el 11 de abril, 10 días después de la desaparición, como si alguien o algo siguiera intentando usarlo. Cuando los investigadores analizaron la cámara, descubrieron 133 fotografías que contarían una historia imposible de creer. Una historia que sugería que las chicas no murieron el 1 de abril como todos pensaban. Habían sobrevivido, durante días, en algún lugar de esa selva impenetrable, y habían documentado algo que nunca debieron haber visto. Cuando los expertos forenses descargaron las imágenes de la cámara, encontraron una cronología que desafía toda lógica.
Fotos 1.90, 1 de abril de 2014, durante su caminata del día. Paisajes hermosos, selfies alegres, la típica documentación turística. La última foto normal fue tomada a las 1:54 en la cima del Sendero El Pianista. Pero entonces, un vacío de 8 días. Fotos 91 a 133. 8 de abril de 2014, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Una semana completa después de su desaparición. ¿Cómo es posible? Si habían muerto el primer día, ¿quién tomó esas fotos? Las imágenes nocturnas revelaban un escenario aterrador. La mayoría eran completamente negras, como si alguien disparara el flash hacia la nada. Pero algunas captaron fragmentos inquietantes. Una rama quebrada con una extraña marca roja. Rocas dispuestas en un patrón que no parecía natural. El cabello rubio de Lisanne cayendo sobre algo que los investigadores nunca pudieron identificar completamente. Pero la foto más perturbadora era la número 580. En ella se veía claramente la parte posterior de la cabeza de Chris. Su cabello largo y castaño reconocible. Pero algo estaba terriblemente mal. La posición de su cabeza, el ángulo, sugería que ya no estaba viva cuando la foto fue tomada. Los expertos en fotografía digital notaron algo más escalofriante. Las fotos estaban tomadas con intervalos precisos, como si alguien hubiera programado la cámara para disparar automáticamente cada pocos minutos. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La teoría inicial de los investigadores era que las chicas se habían perdido, habían sobrevivido una semana en la selva, y en su desesperación habían usado el flash de la cámara como señal de auxilio durante las noches. Pero esta teoría comenzó a desmoronarse cuando analizaron los metadatos de las fotos más detalladamente. Había algo en las imágenes que no encajaba. Algo que sugería que quien tomó esas 77 fotos nocturnas tal vez no eran Chris y Lisanne. La temperatura de color de algunas imágenes indicaba que habían sido tomadas en un lugar cerrado, no en la selva abierta. Las sombras proyectadas por el flash sugerían estructuras artificiales. Paredes, tal vez una construcción. Y entonces los investigadores notaron el detalle más aterrador de todos. En varias de las fotos nocturnas, si ajustabas el brillo y contraste, podías distinguir vagamente lo que parecía ser una figura observando desde las sombras. Una figura que definitivamente no era ni Chris ni Lisanne. 3 meses después del hallazgo de la mochila, aparecieron más evidencias. Esta vez, mucho más perturbadoras. Fragmentos de huesos humanos encontrados cerca del río. Un pie aún dentro de una bota de senderismo. La bota pertenecía a Lisanne, pero el pie había sido separado limpiamente del resto del cuerpo. Demasiado limpiamente. Los forenses determinaron que la separación no había sido causada por descomposición natural o por animales salvajes. Los cortes eran precisos, quirúrgicos, como si alguien hubiera usado herramientas. Pero la evidencia más escalofriante llegó cuando un investigador privado, contratado por las familias, hizo un descubrimiento que las autoridades panameñas habían pasado por alto. En la foto número 576, una de las imágenes nocturnas aparentemente sin sentido, había algo escondido en las sombras del fondo. Cuando aplicó filtros digitales avanzados para aclarar la imagen, apareció algo que cambió toda la investigación. Una estructura, definitivamente hecha por humanos. Postes de madera, lo que parecía ser una construcción improvisada en medio de la selva. Y en la foto 577, tomada segundos después, se podía distinguir claramente una cuerda que colgaba del techo de esa estructura. Las autoridades panameñas inmediatamente clasificaron estas imágenes mejoradas digitalmente como no concluyentes. Pero las familias ya habían visto suficiente. Chris y Lisanne no murieron en un accidente. Habían sido secuestradas. Pero la revelación más aterradora llegó cuando un técnico en fotografía digital descubrió algo que incluso los investigadores más experimentados habían pasado por alto. La cámara había sido manipulada. Alguien había borrado 90 fotografías entre la última imagen del día 1 y las fotos nocturnas del día 8. 90 fotos eliminadas deliberadamente. ¿Qué mostraban esas imágenes que alguien no quería que fueran vistas? ¿Quién tuvo acceso a la cámara durante esa semana? ¿Y por qué dejaron las 77 fotos nocturnas? La respuesta más escalofriante es que esas 77 fotos no fueron tomadas como señales de auxilio. Fueron tomadas como evidencia, como documentación, como si alguien quisiera preservar lo que había ocurrido durante esa semana perdida. Y cuando analizas las fotos en secuencia, con el software correcto, puedes ver una progresión, una cronología de horror que cuenta una historia que las autoridades panameñas nunca quisieron que saliera a la luz.
Una historia sobre dos jóvenes turistas que encontraron algo en esa selva que no debieron haber encontrado. O peor aún, alguien que las encontró a ellas. Hoy, más de 10 años después, el caso oficialmente sigue cerrado por accidente. Las autoridades panameñas mantienen que Chris y Lisanne se perdieron, sobrevivieron una semana en condiciones extremas, y finalmente murieron por causas naturales. Las 77 fotos nocturnas fueron simplemente intentos desesperados de señalización. Pero quienes han estudiado el caso a profundidad saben que hay demasiadas inconsistencias, demasiados cabos sueltos, demasiada evidencia que apunta hacia algo mucho más siniestro. La teoría que más peso ha ganado entre investigadores independientes es la siguiente. Chris y Lisanne fueron secuestradas el 1 de abril, probablemente por personas involucradas en actividades ilegales en esa área remota de la selva. Fueron mantenidas vivas durante aproximadamente una semana. Las 90 fotos eliminadas documentaban su cautiverio. Las 77 fotos nocturnas fueron tomadas por sus captores como una especie de registro macabro. Cuando finalmente fueron asesinadas, sus cuerpos fueron desmembrados y esparcidos para simular muertes por causas naturales. La mochila fue colocada estratégicamente donde sería encontrada, con evidencia conveniente que respaldara la versión oficial. Pero hay una teoría aún más perturbadora. Algunos investigadores creen que las fotos nocturnas muestran evidencia de rituales, que Chris y Lisanne tropezaron con algo relacionado con tráfico humano o cultos locales que operan en las profundidades de esa selva. Las marcas extrañas en las rocas, los patrones no naturales, la precisión quirúrgica de los cortes en los huesos. Todo apunta hacia algo organizado, algo planificado. Lo que hace este caso tan aterrador no es solo lo que les pasó a dos jóvenes inocentes. Es la facilidad con la que sus muertes fueron encubiertas, la rapidez con la que las autoridades cerraron la investigación, la forma en que un crimen atroz fue transformado en un trágico accidente. Chris Kremers y Lisanne Frohn salieron una mañana soleada a caminar por un sendero turístico. Nunca regresaron a casa. Sus familias nunca tuvieron respuestas reales. Sus asesinos nunca fueron encontrados. Y en algún lugar de la selva panameña hay 90 fotografías eliminadas que podrían contar la verdad completa de sus últimos días. Fotos que alguien muy poderoso se aseguró de que nunca veamos. La lección más aterradora de esta historia no es que la selva es peligrosa. Es que cuando desapareces en un lugar donde los poderosos no quieren que haya testigos, tu muerte puede ser manipulada, encubierta y olvidada. Chris y Lisanne eran dos chicas normales que confiaron en que el mundo era un lugar seguro para explorar. Su historia es un recordatorio brutal de que algunos misterios nunca son resueltos, no porque no haya evidencia, sino porque alguien prefiere que la verdad permanezca enterrada. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para más casos que las autoridades prefieren que olvidemos. Porque la única forma de honrar a víctimas como Chris y Lisanne es asegurarnos de que sus historias nunca sean silenciadas completamente. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tome décadas. Aunque alguien trate de enterrarla en lo más profundo de la selva.